Y bueno amigos, les diría realmente que el video de hoy está interesante, pero voy a dejar por un momento al lado la falsa modestia, porque la realidad es que este video está brutal, sencillamente espectacular. Vamos a ver varias cositas interesantes, entre ellas una de Cristiano. Vamos a escuchar algo muy breve de Vinicius Junior, quien ha ganado, pues bueno, un premio de los Glove Soccer Award, creo que se llama esto, bueno, que le coloca como el mejor futbolista del mundo. A raíz de eso, Cristiano también ha dado una pequeña opinión en la que para mí ha reventado prácticamente muchas cosas, y atención a la reflexión que yo hacía en mi cuenta de Twitter. Para los que no me siguen, por aquí arriba les va a aparecer en cualquier momento, y también les voy a mostrar ahorita mi usuario y hablar un poco de esto. También vamos a escuchar algo de Adrián Sánchez de Más que Pelotas, quien ayer lo subimos en mi otro canal. Hicimos algo allí muy interesante y donde me llamaba mucho la atención. De verdad, la capacidad intelectual de esta gente es que es para enmarcarlo, es sencillamente de locos. Y muchachos, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita, y es que me acompañen hasta el final de este video, porque viene más que interesante. Mucho ojo, porque también sobre el final vamos a escuchar algo de la Cobra, que como Davo lo pone en su sitio una vez más. Ahí está la cuenta de Twitter, de manera impresionante. Es que es de locos, lo de los culés es de locos. No me quiero enredar mucho más, quiero que arranquemos muchachos con lo de Cristiano Ronaldo, que me pareció sencillamente brutal. Esto sí lo traduje, el clip de Cristiano, y lo subí a mi cuenta. Y el clip de Vini pues no lo traduje, pero se entiende un poco, bastante, mejor dicho. Quiero que empecemos con lo de Chris porque me pareció increíble, muchachos. Bellingham, Lamine now, this young generation, Vinicius, that they do a fantastic job, and in my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion, I say here in front of everybody. They give to Rodrigo, he deserved to, but I think they should give to Vinicius because he win the Champions League, they scored in a final goal. The other issues for me is not important. When you deserve, you should give who deserve. But, you know, these guys, they always do it the same thing. This is why I love Globe Soccer and continue to do it, these guys, because you do it honest award. So this is very good. Bueno, lo que les decía, muchachos, la poquita credibilidad que probablemente tenía este premio, Cristiano Ronaldo acaba de mandarla a la basura. Mucha gente estuvo llevándose las manos a la cabeza. Yo no recuerdo haber reaccionado a aquel clip, pero bueno, creo que no lo reaccioné sinceramente. Si alguien recuerda que yo haya reaccionado a aquel clip, me lo puede hacer saber en los comentarios. Pero básicamente un clip en su canal de YouTube en el que Cristiano hablaba de los posibles futuros balones de oro. Mencionó a Lamine Yamal, a Bellingham me parece, mencionó ahí, y se olvidó de Vinicius Junior. No, se montó la mundial. Yo dije, bueno, no sé si pasa algo. Traté de no darle mucha importancia a esto. Y hoy Cristiano, en un ejercicio de humildad, de entender cómo las cosas han ido cambiando, muchachos, en torno a este futbolista, dice la realidad sobre estos premios que según él sí tienen credibilidad. Pues bueno, ya vamos a ver cómo esto avanza poco a poco, y también sobre una realidad, y es que está bien, Rodrigo merece el reconocimiento. Para mí, lo he dicho muchas veces, seguramente en los últimos 5 años el mejor mediocentro del mundo, pero sin ningún tipo de discusión. Pero colocarlo al nivel de Vinicius es que es sencillamente penoso. Y bueno, Ronaldo ha aprovechado para mandar una opinión demasiado contundente para mí. De hecho, les quiero colocar aquí la reflexión que yo tenía sobre esto, y decía: Cristiano Ronaldo luchó como nadie contra los robos de cierto personaje. Jugando con el Real Madrid, él entiende más que nadie lo que le pasó a Vinicius con el famoso Balón de Oro, y coloqué el emoji de la cabra. Ahí está, Daniel T. Piso TV, por si alguien quiere venir a seguirme. Ahí está mi cuenta de Twitter. Y muchachos, vamos a continuar porque bueno, Vinicius le ha de alguna manera devuelto el favor, le ha regresado el favor, hablando un poco sobre lo que dijo Chris y sobre Neymar también. Se o Cristiano tá falando, eu acabo acreditando que eu sou o melhor, né? Porque ele é o meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com os meus dois ídolos aqui me observando, e isso é uma honra para mim, e poder acompanhar eles e poder fazer grandes coisas na temporada e ganhar o melhor jogador da temporada é uma honra para mim. Thijs, if I can ask you to do the honors. So Vini said that if Cristiano says that he's the best player, he will believe it.
And for him, it's a pleasure and an honor to be here with Cristiano and Neymar. They is his biggest idols, and of course, this season he's really happy with everything what he achieved with Real La cara de Madrid. Vini. And no you entender are una mierda en our inglés. final award of the night. So I will leave it to you, a message heading into 2025. Bueno, ahí Vini básicamente está un poco aturdido con el inglés de la otra chica, creo, no sé, tiene una cara rara. Y bueno, básicamente ahí lo que decía Vini, muchachos, es que Cristiano, tanto como Neymar, son sus ídolos. Y recibir estas palabras de Cristiano para él era todo un honor, ¿no? Y creo que, imagínate tú que después de lo que pasó, que seguramente ese clip de que Cristiano le dejó fuera, en aquel momento le llegó a Vinicius, no sé qué habrá pasado, se habrán intercambiado algún par de mensajes, no creo realmente, pero bueno, X. Y que venga Cristiano y te defienda ante el mundo, porque sabemos que esto que dijo Cristiano hoy, esto no es solamente unas declaraciones de un tipo que está casi retirado ya, esto es unas declaraciones de probablemente el futbolista más mediático de todos los tiempos. Y que pase esto, para mí el desprestigio que ha recibido el Balón de Oro y es sencillamente brutal. Bien, hay que ir dándole palos a esta gente, pero también hay que ir quitándole peso ya de una vez por todas a esto, que ya esto quede en un 15º plano. Y ustedes saben mi opinión. Si es por mí, que en la próxima gala, si el Real Madrid gana la Champions y va a ganar un futbolista del Real Madrid, que lo lleven al límite. Sí, nos vemos allá tal día, y que no asistan. Es la mejor manera de terminar de desprestigiar esta porquería de premio. Vamos a escuchar esto que me pareció de locos, porque hoy había una noticia de Dani Olmo y lo de este tipo es que me parece impresionante. Escuchen los 49 segundos más surrealistas que probablemente vayan a escuchar en su vida. Y la patronal denunciaba que una resolución distinta hubiera podido alterar de forma grave, cito textualmente, la igualdad de condiciones de las reglas de competición. Y es que en la Liga preocupaba que el juez volviese a fallar a favor del Barça porque entendían que creaba un precedente y que, por ejemplo, cualquier club, el Getafe, el Betis o cualquier club con problemas de inscripción podía hacer lo mismo, ¿no? Vas a un juez, pides una cautelar y vas inscribiendo jugadores. Yo esto por una parte lo entiendo. Hasta aquí estamos bien. Creo que es, claro, esto no es una opinión de él, esto es lo que realmente sucedió. Y es una realidad que la Liga tenga la sensación de que si esto se lo aprueban al Barça una vez más, cualquier otro club que no reciba este tipo de beneficios, aunque yo soy de los que opina, mucha atención y guarden estas palabras, que Dani Olmo va a terminar inscrito a como del lugar. Yo soy de los que piensa que realmente esta gente va a dejar un precedente que se puede armar tremendo escándalo, ¿no? De todos modos, bueno, sigamos escuchando porque aquí es donde viene lo surrealista. Esto es sencillamente lo que se ha hablado. No, pero por otra parte, no entiendo por qué tanta normativa y tanta tontería. O sea, si te dejan fichar a un jugador, que al menos le dejen estar inscrito. O sea, es una bobada, ¿no? Y si no, que no te dejen fichar. No, es que fichar a los que queréis, pero para inscribir ya os diremos nosotros las reglas. Oye, pues es una bobada, ¿no? Otra cosa es que si tú acatas las normas, pues es lo que hay, ¿no? Yo en Laporta voy a decir... ¿Por dónde empezamos esta barbaridad que acabamos de escuchar, muchachos? Es una bobada la normativa. ¿Que por qué hay tanta normativa? Porque es sencillo, para mí bastante sencillo, bastante básico. Porque hay otros 40 equipos, otros 39, otros 50, otros 100 equipos, lo que quiera, que se han apegado o que han estado relacionados con llevar ciertos límites que pone la liga. Y que realmente hay una parte que yo puedo llegar a entender. Si no deberían dejarle fichar al Barça en esta situación. Oye, no vas a poder inscribir por esto y por esto hasta que tú no tengas asegurado la inscripción del futbolista, que nosotros podamos verificar eso, no deberías fichar. Por ahí puedo estar totalmente de acuerdo, pero que ¿por qué toda tanta normativa? Es que estos mismos que están defendiendo que el Barça no pagó a Negreiras para reventar todo el sistema de arbitral, son los que te dicen que por qué le están colocando normativas al Barça para poder inscribir. Es que me parece sencillamente impresionante. Estos mismos que después pasa cualquier estupidez, cualquier huevonada y te vienen a decir, no, pero es que el Madrid juega con otras normas. Entonces, es que, muchachos, se los digo totalmente en serio, no entiendo cómo se puede llegar a contradecir una persona de esta manera, hablar la cantidad de estupideces que acabamos de escuchar. Pero bueno, es muy normal. Primero porque esta gente que trabaja para el Barça desde las redes sociales son muy listos, saben que se dirigen
a personajes que de alguna manera de alguna u otra manera de aquí no están del todo bien y que lo único que quieren escuchar es eso. El España nos roba, el Real Madrid nos roba y Visca Cataluña. Es que es sencillamente maravilloso. Vamos a cerrar con esto de Davo y de la cobra que me pareció de locos. Se dice, vio eliminar con el Real Madrid al Chelsea, Sí. al Liverpool, Sí. Bayern, Sí. Atlético de Madrid, Sí. Borussia Dortmund, Sí. Manchester City, Sí. Barcelona. No. El Barça en Champions, ¿le ha ganado? Vos lo viste. ¿Le ha ganado al Bayern? Sí. ¿A la Juve? Sí. ¿Al City? Sí. ¿Al Chelsea? Sí. Sí. ¿Al Real Madrid? Sí. No somos lo mismo, amigo. Ahí te das cuenta, Davito. No somos lo mismo. No son lo mismo. Uno festeja partidos, otro festeja Champions. Bueno, ya empieza un poco el copyright de esta canción que no pienso dejar pasar porque ya me han bajado un montón de videos o me han quitado la monetización de algunos videos. Pero ¿qué quieren que les diga? Ha sido sencillamente demoledor. Le ha tomado 10 segundos destruirlo. Además de que esto no es del todo cierto. Porque por aquí vamos a encontrar unas cositas que alguien le ha puesto. En este caso, un usuario de Twitter llamado Álvaro. Que le dice, para que no te intente engañar otra vez, Davosena, y se le etiqueta esto. Y le pone 2001-2002 semifinales, donde, bueno, se ve básicamente como el Real Madrid eliminó al Barça. Yo esto no lo viví, tengo que reconocerlo, no, al menos no lo recuerdo. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Es sencillamente demoledor y es una realidad. Davosena dice siempre, termina retratando la cobra porque es penoso lo que esta gente esté viviendo de aquella semifinal. Si fue una semifinal, si no estoy mal, en la que por cierto hubieron varias cosas que recordemos todos el porqué de Mourinho. Pero bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que lo hayan disfrutado, que por supuesto allá debajito me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.